Un millonario se enamora de una costurera que trabaja en su empresa, pero cuando ella descubre su verdadera identidad, le enseña una valiosa lección sobre el amor y la honestidad. En medio del bullicio de la ciudad, Santiago, un joven empresario multimillonario, caminaba por los pasillos de su propia empresa sin ser reconocido. Disfrazado con ropa simple y una gorra que ocultaba parcialmente su rostro, había decidido vivir un día como un empleado común. Desde joven, Santiago había sido criado en un mundo de lujo y poder, rodeado de personas que lo valoraban más por su fortuna que por su persona. Esa mañana, sintió la necesidad de escapar de esa burbuja, deseando encontrar algo real, algo que el dinero no pudiera comprar. Mientras paseaba por los diferentes departamentos, su atención fue capturada por un pequeño taller en el rincón más apartado del edificio. Ahí, un grupo de costureras trabajaba en silencio, concentradas en la creación de trajes elegantes y sofisticados. Había algo en la serenidad de ese lugar que contrastaba fuertemente con el resto de la empresa. Santiago se detuvo en seco cuando vio a una joven trabajando con esmero en un vestido. Su nombre, según el pequeño cartel sobre su mesa, era María. Tenía una expresión de calma y determinación que lo intrigó de inmediato. María era una mujer de origen humilde, con manos hábiles que transformaban telas en obras de arte. Para ella, el trabajo en la empresa de Santiago no era solo un empleo, sino una pasión que le permitía expresarse de manera creativa. Sin embargo, a pesar de su talento, llevaba una vida sencilla, valorando más la honestidad y el esfuerzo que las apariencias. Para María, su trabajo era su refugio, un lugar donde las preocupaciones del mundo exterior desaparecían entre hilos y agujas. Santiago observó cómo María se concentraba en cada detalle, ajena a la presencia de un extraño en la sala. Había algo en su manera de trabajar que lo hacía sentir una conexión que no había experimentado en mucho tiempo. Decidido a saber más sobre ella, se acercó disimuladamente, con una sonrisa amable, preguntó: «Disculpa, ¿es difícil aprender a hacer lo que tú haces?». María levantó la vista, sorprendida por la pregunta, y respondió con una leve sonrisa: «Todo depende de la paciencia y la dedicación. Si tienes pasión por lo que haces, no es difícil en absoluto». Esa simple respuesta resonó en Santiago de una manera inesperada. La simplicidad y honestidad de sus palabras contrastaban fuertemente con las conversaciones superficiales a las que estaba acostumbrado. Santiago continuó la conversación, interesado en cada detalle que María compartía sobre su trabajo. Preguntas que parecían simples a primera vista, revelaban mucho más sobre ambos. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó Santiago, intentando mantener su curiosidad bajo control. «Hace unos 5 años», respondió María, con un tono que denotaba orgullo y humildad a la vez. «Me gusta lo que hago, y aquí he encontrado un lugar donde puedo ser yo misma». Cada palabra de María profundizaba la fascinación de Santiago. Había algo en su manera de hablar, en la forma en que se movía entre las telas y las agujas, que lo hacía sentir una paz que hacía tiempo no experimentaba. Mientras la conversación fluía, Santiago notaba cómo sus propias preocupaciones y responsabilidades parecían desvanecerse. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera hablando con alguien que veía más allá de su riqueza y poder, alguien que lo veía como un ser humano común. A medida que la charla continuaba, Santiago se dio cuenta de que debía marcharse antes de que alguien lo reconociera. Pero no podía dejar pasar la oportunidad de volver. «Tal vez podrías enseñarme un poco más sobre lo que haces», sugirió con una sonrisa, antes de despedirse. María lo miró, algo sorprendida por el interés genuino que parecía mostrar, y asintió levemente. «Claro, cuando quieras», respondió ella, sin sospechar nada sobre su verdadero estatus. Esa primera interacción marcó el inicio de algo que Santiago no podía prever en ese momento. Decidió que volvería al taller, no como el dueño de la empresa, sino como un hombre común, en busca de algo más que dinero y éxito. Al salir del edificio, una sensación de anticipación lo invadió. Tal vez, solo tal vez, había encontrado lo que tanto había estado buscando. Si quieres descubrir cómo evoluciona esta historia entre Santiago y María, no olvides suscribirte al canal, compartir este vídeo y darle like para no perderte los próximos capítulos. Después de ese primer encuentro, Santiago no podía dejar de pensar en María. Había algo en su sencillez y autenticidad que lo cautivaba profundamente. Decidió regresar al taller con más frecuencia, para conocerla mejor y entender qué era lo que lo atraía tanto de ella. Sin embargo, debía mantener su identidad en secreto, pues la idea de ser juzgado solo por su riqueza lo aterraba, y quería asegurarse de que lo que naciera entre ellos fuera genuino. Al día siguiente, Santiago se presentó en el taller nuevamente, esta vez vestido aún más sencillamente, con la intención de no levantar sospechas.
María lo vio entrar y le sonrió, sorprendida de verlo tan pronto. «Parece que te interesó mucho este lugar», comentó ella, mientras ajustaba una pieza de tela en la máquina de coser. Santiago asintió, tratando de ocultar su nerviosismo. «Es un ambiente diferente al resto de la empresa», respondió, buscando las palabras adecuadas. «Aquí todo parece más real». María lo miró con curiosidad. «Nunca había pensado en ello así», dijo, mientras continuaba trabajando en su proyecto. «Pero supongo que tienes razón. Aquí no hay pretensiones, solo trabajo duro y dedicación». Con el paso de los días, Santiago comenzó a frecuentar el taller con regularidad. Siempre llegaba en momentos en que el taller estaba menos concurrido, para poder hablar con María sin interrupciones. Las conversaciones entre ellos fluían con naturalidad, y Santiago se encontraba cada vez más fascinado por su carácter. María era inteligente, ingeniosa y tenía una visión del mundo que lo desafiaba y lo hacía reflexionar. Un día, mientras trabajaba en un vestido especialmente complicado, María compartió con Santiago que su sueño era algún día abrir su propio taller. «Quiero crear algo que sea solo mío, donde cada puntada refleje mi visión», dijo, con una pasión que iluminaba sus ojos. Santiago la escuchaba, sintiendo una mezcla de admiración y culpa. Admiración por la determinación y el talento de María, y culpa porque sabía que cada día que pasaba sin revelar su verdadera identidad era un día más en el que la estaba engañando. Santiago se aferraba a la idea de que estaba haciendo lo correcto. Quería que María lo conociera por lo que era como persona, no por su dinero o su estatus. Y aunque esa mentira inicial lo inquietaba, también lo motivaba a esforzarse más para ganarse su confianza y su cariño. Cada día, la conexión entre ellos se hacía más fuerte, y Santiago empezaba a sentir que, por primera vez en su vida, había encontrado a alguien que lo veía más allá de su fachada. El taller se convirtió en un refugio para ambos, un lugar donde podían ser ellos mismos sin las presiones externas. María, por su parte, comenzó a notar que había algo especial en Santiago, aunque no podía precisar exactamente qué era. Su presencia la hacía sentir cómoda, segura, y se daba cuenta de que esperaba con ansias los momentos en que él aparecía. A medida que pasaban las semanas, Santiago se dio cuenta de que estaba cayendo profundamente enamorado de María. Pero con cada paso que daba hacia ella, el peso de su secreto se hacía más difícil de soportar. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad por mucho tiempo. Había llegado a un punto en el que debía tomar una decisión, seguir adelante con su disfraz y arriesgarse a perderla cuando ella descubriera quién era realmente, o confesar su identidad y enfrentar las consecuencias. El dilema lo atormentaba, y la tensión interna crecía con cada visita al taller. Mientras Santiago y María continuaban acercándose, el temor a que la verdad saliera a la luz en el momento menos esperado lo mantenía en vilo. Cada día que pasaba, Santiago se daba cuenta de que no podría mantener el disfraz para siempre, pero aún no estaba listo para enfrentar las consecuencias. A medida que los días se convertían en semanas, Santiago no podía evitar sentirse atrapado en una red de su propia creación. La mentira que había comenzado con la intención de conocer a María sin las barreras de su riqueza, ahora lo envolvía con una tensión cada vez mayor. Cada conversación, cada sonrisa que compartía con ella, lo hacía sentir más culpable por no haberle dicho la verdad desde el principio. Una tarde, mientras observaba a María trabajar con una tela especialmente delicada, Santiago se encontró a sí mismo reflexionando sobre las decisiones que lo habían llevado hasta allí. ¿Cómo había llegado a ese punto, donde la mujer que más lo atraía en el mundo no sabía quién era él realmente? ¿Qué sucedería si descubría la verdad por accidente? Estas preguntas lo asaltaban constantemente, nublando incluso los momentos de mayor alegría que experimentaba en su compañía. María, por su parte, empezaba a notar ciertos matices en el comportamiento de Santiago. Aunque él siempre se mostraba amable y atento, había momentos en los que parecía estar distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. A veces, captaba en sus ojos una sombra de preocupación que no lograba comprender. Sin embargo, cada vez que intentaba preguntarle, él desviaba la conversación hacia temas más ligeros. Una noche, después de una larga jornada en la empresa, Santiago se quedó solo en su oficina, con la vista perdida en las luces de la ciudad. Recordó las palabras de María sobre su sueño de tener su propio taller, su pasión por crear algo que fuera solo suyo. Pensar en todo lo que ella le había confiado solo profundizaba su sentimiento de culpa. Santiago sabía que si ella supiera la verdad, podría sentirse traicionada, no solo por la mentira en sí, sino porque la había jugado con su confianza. Mientras el silencio de la noche lo envolvía, Santiago se dio cuenta de que estaba en un callejón sin salida. No podía seguir ocultando su identidad por mucho tiempo, pero también temía que al revelar la verdad,
todo lo que había construido con María se derrumbara como un castillo de naipes. Esta dualidad lo consumía, haciéndolo dudar de cada paso que daba. María, por otro lado, comenzaba a sentirse más cercana a Santiago. Aunque no lo conocía desde hacía mucho tiempo, había algo en el que la hacía sentir segura, como si pudiera confiar en él completamente. Sin embargo, esa misma confianza la hacía preguntarse por qué él parecía tan reservado sobre su vida personal. Sabía poco de su pasado, de sus ambiciones o de lo que realmente lo motivaba. Estas preguntas comenzaron a inquietarla, pero siempre que intentaba profundizar, Santiago la distraía con su ingenio y su encanto. Un día, mientras caminaban juntos por un parque cercano durante su hora de almuerzo, María se armó de valor y le preguntó directamente: «Santiago, ¿por qué nunca hablas de tu vida antes de trabajar aquí? Es como si siempre evitaras el tema». Santiago, tomado por sorpresa, titubeó por un momento, pero rápidamente encontró una respuesta evasiva. «No es que lo evite, es solo que mi vida no ha sido tan interesante», dijo con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. María no presionó más, pero la semilla de la duda había sido plantada. Santiago lo sabía, y esa noche, mientras volvía a su departamento, la presión de su secreto comenzó a sentirse insoportable. Había legado a un punto en el que debía tomar una decisión. Seguir adelante con su farsa y esperar que María nunca descubriera la verdad, o armarse de valor y confesarlo todo, arriesgándose a perderla para siempre. Al llegar a su departamento, Santiago se sentó en el borde de su cama, con la cabeza entre las manos. No podía seguir así, viviendo con el miedo constante de ser descubierto. Pero también sabía que una confesión podría significar el fin de lo que apenas estaba comenzando entre ellos. En ese momento, la magnitud de su dilema lo golpeó con toda su fuerza. Cualquier decisión que tomara tendría consecuencias irrevocables. Santiago sabía que pronto tendría que enfrentar la realidad, y mientras contemplaba la ciudad desde la ventana de su habitación, supo que el tiempo para tomar esa decisión estaba cerca. Con cada día que pasaba, la conexión entre Santiago y María se hacía más fuerte. A pesar de las dudas y las preocupaciones que lo asaltaban constantemente, Santiago se encontraba deseando cada vez más pasar tiempo con ella. Las conversaciones que al principio giraban en torno al trabajo ahora se habían convertido en algo mucho más personal. Compartían sus pensamientos sobre la vida, sus sueños y hasta sus temores más profundos. Para Santiago, estos momentos eran como un respiro en medio de la tormenta que había creado con su mentira. María también sentía que algo especial estaba surgiendo entre ellos. Había empezado a confiar en Santiago de una manera que no lo había hecho con nadie más en mucho tiempo. Su presencia era reconfortante, y aunque a veces parecía reservado sobre ciertos aspectos de su vida, ella valoraba la sinceridad que percibía en sus interacciones. Sin embargo, una pequeña parte de ella seguía preguntándose si había algo que él no le estaba diciendo. Una tarde, mientras trabajaban juntos en un proyecto especialmente desafiante, María notó que Santiago la observaba con una intensidad que la hizo sonrojarse. «¿Por qué me miras así?», preguntó con una sonrisa, tratando de desviar la incomodidad que sentía al ser el centro de su atención. Santiago, sorprendido por la pregunta, dudó por un momento antes de responder. «Solo estaba pensando en lo increíble que eres en lo que haces», dijo sinceramente. «Es como si cada puntada que das contara una historia». María se rió suavemente, pero sus palabras la tocaron profundamente. «Gracias, Santiago. Significa mucho para mí que lo digas», respondió mientras volvía a concentrarse en su trabajo. Sin embargo, esa conversación quedó grabada en su mente. Santiago había mostrado un lado de él que era más que el simple compañero de trabajo que ella conocía. Había algo más, algo que no podía terminar de descifrar. Con el paso de los días, Santiago comenzó a notar que estaba cayendo profundamente enamorado de María. Sus sentimientos por ella habían crecido de una simple atracción a algo mucho más profundo. Quería conocer cada aspecto de su vida, entender sus pensamientos más íntimos y estar a su lado en todo momento. Pero con esos sentimientos crecientes también venía el miedo. El miedo de que todo lo que estaba construyendo se desmoronara en el momento en que ella descubriera la verdad sobre quién era él realmente. María, por su parte, también comenzó a sentir algo más que una simple amistad por Santiago. Había algo en su manera de ser, en la forma en que la escuchaba y la comprendía, que la hacía sentir especial. Pero cada vez que pensaba en la posibilidad de algo más, las dudas sobre lo poco que sabía de él volvían a surgir. No obstante, decidió dejarse por lo que sentía, confiando en que el tiempo le revelaría lo que necesitaba saber. Un fin de semana, Santiago invitó a María a salir fuera del ambiente de trabajo.
Quería pasar tiempo con ella en un lugar donde pudieran relajarse y disfrutar sin las presiones del taller. Decidieron ir a un parque fuera de la ciudad, un lugar tranquilo rodeado de naturaleza donde podían caminar y hablar sin ser interrumpidos. El día fue perfecto. Caminaban por los senderos arbolados, riendo y compartiendo historias de su infancia. Santiago no podía evitar sentirse feliz, como si por un momento, todo en su vida estuviera en su lugar. Durante el paseo, llegaron a un claro desde donde se podía ver un pequeño lago. Santiago, sin pensarlo mucho, tomó la mano de María mientras observaban el paisaje. Ella lo miró, sorprendida por el gesto, pero no retiró su mano. El contacto era cálido y reconfortante, y por un momento, ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la tranquilidad del lugar y de la compañía del otro. Santiago sintió que este era el momento perfecto para decirle la verdad, para revelarle quién era realmente. Pero cuando abrió la boca para hablar, las palabras no salieron. En su lugar, lo que dijo fue: María, no sé cómo decir esto, pero siento que lo que tenemos es algo especial. No quiero que nada lo arruine. María lo miró, y aunque su corazón latía rápidamente, no podía evitar sentir una pequeña punzada de incertidumbre. Yo también lo siento, Santiago respondió, apretando su mano ligeramente. Pero quiero que sepas que puedes confiar en mí. No importa lo que sea, siempre estar aquí. Las palabras de María resonaron en Santiago como una promesa que sabía que debía cumplir. Aunque no le había dicho toda la verdad, sabía que pronto tendría que hacerlo. Pero en ese momento, decidió dejarse llevar por lo que sentía y disfrutar de la paz que encontraba en su compañía. El día terminó con una promesa implícita de que habría más momentos como este, y mientras regresaban a la ciudad, Santiago no podía evitar sentirse atrapado entre la felicidad del presente y el miedo al futuro. El vínculo entre Santiago y María seguía creciendo, pero con él también lo hacía la presión que sentía Santiago por mantener su secreto. Cada día que pasaba, la relación entre ellos se volvía más profunda, más significativa, y eso solo hacía que el peso de su mentira fuera más difícil de soportar. La culpa comenzaba a infiltrarse en los momentos que compartían, y Santiago sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja que en cualquier momento podría romperse. El conflicto surgió un día, de manera inesperada, cuando uno de los empleados de alto rango en la empresa, que no solía visitar el taller, entró buscando a Santiago. Era el director financiero, un hombre que conocía a Santiago desde su infancia y que no estaba acostumbrado a verlo fuera de su rol habitual. Cuando lo vio allí, vestido con ropa sencilla y hablando con las costureras, no pudo evitar fruncir el ceño. «¿Santiago? ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó el director financiero, su tono de voz lleno de incredulidad. María, que estaba justo al lado, sintió como su estómago se revolvía al escuchar el nombre. Hasta ese momento, no había sabido el nombre completo de Santiago, y que él siempre se había presentado simplemente como Santi. Santiago se congeló por un instante, la sangre abandonando su rostro mientras intentaba pensar en una excusa que no solo satisficiera la curiosidad del director financiero, sino que también mantuviera su secreto a salvo. Solo estaba echando un vistazo a las operaciones diarias, respondió Santiago, intentando sonar casual, pero notando la incredulidad en la mirada del otro hombre. Quería ver cómo funcionaba todo desde el nivel básico. El director financiero lo miró por un largo segundo, antes de finalmente asentir, aunque con evidente confusión. Entiendo. Bueno, cuando termines aquí, necesitamos discutir algunos asuntos importantes en la oficina principal. Sin esperar respuesta, el hombre salió del taller, dejando a Santiago y María en un incómodo silencio. María, tratando de procesar lo que acababa de suceder, lo miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Por qué ese hombre te llamó Santiago? ¿Quién eres realmente? La pregunta estaba cargada de emociones contenidas. Santiago podía sentir la desconfianza en su voz, y su corazón se aceleró mientras buscaba desesperadamente una manera de salir de la situación sin desmoronar todo lo que había construido. María, puedo explicarlo, comenzó Santiago, pero las palabras se le atoraron en la garganta. No quería mentirle más, pero al mismo tiempo, no sabía cómo decirle la verdad sin perderla para siempre. María lo observaba, esperando una respuesta, pero lo que vio en su rostro solo aumentó su ansiedad. Santiago estaba atrapado, y eso era evidente. Finalmente, Santiago decidió no dar más explicaciones en ese momento. Santi es un apodo que me pusieron cuando era joven, dijo, tratando de sonar convincente. Santiago es mi nombre completo, pero casi nadie lo usa. Lo siento si eso te confundió. La respuesta fue débil, y ambos lo sabían. Sin embargo, María,
Aunque no estaba del todo satisfecha con la explicación, decidió no presionar más. Había algo en los ojos de Santiago que la detenía de seguir indagando en ese momento. A pesar de que María dejó pasar el tema, el incidente dejó una marca en su relación. Aunque continuaron hablando y compartiendo momentos juntos, había una sombra de duda que ahora se interponía entre ellos. María intentó no darle demasiada importancia, pero no podía evitar preguntarse si había algo más que Santiago no le estaba diciendo. Por su parte, Santiago se sentía más agobiado que nunca. Sabía que el incidente con el director financiero era solo un síntoma de un problema mayor. Su mentira estaba comenzando a desmoronarse, y pronto no podría seguir escondiéndose detrás de excusas débiles. Además, notaba que María se comportaba de manera un poco diferente, más reservada, como si estuviera esperando que él diera el siguiente paso y revelara lo que estaba ocultando. El dilema en el que se encontraba Santiago era más grande de lo que jamás había imaginado. Sabía que la única manera de avanzar era decir la verdad, pero el miedo a perder a María lo paralizaba. Durante días, su mente fue un torbellino de pensamientos y emociones, buscando desesperadamente una salida que no destruyera lo que habían comenzado a construir juntos. Finalmente, decidió que no podía seguir así. Sabía que había llegado el momento de enfrentarse a la verdad, no solo por el bien de su relación con María, sino también por su propia paz mental. La presión era demasiada, y cada día que pasaba sin confesarle a María quién era realmente, sentía que se hundía más en su propia mentira. Una noche, después de una larga jornada en la empresa, Santiago se encontró de nuevo en el taller, pero esta vez, no había nadie más que él y María. La atmósfera era tranquila, pero cargada de una tensión invisible que ambos podían sentir. Santiago tomó una profunda respiración, reuniendo el valor que necesitaba para lo que estaba a punto de hacer. María, hay algo que necesito decirte, comenzó, su voz temblando ligeramente. María levantó la vista de su trabajo, sorprendida por el tono serio de Santiago. ¿Qué sucede, Santiago?, preguntó, su corazón acelerándose ante la expectativa de lo que estaba por venir. Santiago abrió la boca para continuar, pero en ese momento, la puerta del taller se abrió de golpe y un grupo de empleados entró, interrumpiendo lo que iba a ser su confesión. Santiago cerró los ojos con frustración, sintiendo que el momento se había perdido una vez más. Mientras los empleados se movían por el taller, ocupados con sus tareas, Santiago miró a María, quien lo observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Hablaremos luego, dijo él, intentando calmar las aguas, aunque sabía que no podía seguir posponiendo la verdad por mucho más tiempo. La sombra de su mentira se estaba haciendo más grande, y pronto, todo estaría fuera de su control. La tensión entre ellos era palpable, y aunque María intentaba actuar con normalidad, Santiago sabía que el tiempo para mantener su secreto se estaba acabando. El día que Santiago había temido finalmente llegó, pero no de la manera en que lo había imaginado. En lugar de confesar su identidad por propia voluntad, la verdad salió a la luz de manera abrupta y completamente fuera de su control. Todo comenzó como un día normal, con Santiago visitando el taller como de costumbre. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. María había notado que Santiago estaba más callado de lo habitual, pero no quiso presionarlo. Ella misma había estado pensando en los recientes acontecimientos, en cómo se había desarrollado su relación y en las dudas que aún persistían en su mente. Aunque intentaba confiar en Santiago, no podía ignorar la sensación de que algo no estaba del todo bien. Esa tarde, mientras trabajaba en un nuevo diseño, María se dio cuenta de que había dejado algunas telas en el almacén del taller. Era un pequeño cuarto al final del pasillo, donde se guardaban los materiales más valiosos y las herramientas que no se usaban con frecuencia. Al entrar, se sorprendió al ver que Santiago estaba allí, revisando algunos documentos. Él no la vio entrar, ya que estaba absorto en lo que tenía en sus manos. María, curiosa por lo que Santiago podría estar haciendo allí, se acercó silenciosamente, y justo en ese momento, algo cayó al suelo desde la mesa en la que él estaba trabajando. Era un sobre, que se deslizó hasta los pies de María. Sin pensar, ella se agachó para recogerlo, pero cuando vio lo que estaba escrito en el sobre, su corazón dio un vuelco. Contratos de la empresa Santiago S.A. leyó en voz baja, el nombre resaltando en letras grandes y claras. Al instante, las piezas comenzaron a encajar en su mente. Santiago no era un simple empleado, era el dueño de todo. La verdad la golpeó con una fuerza que la dejó aturdida. Sin darse cuenta, dejó caer el sobre de nuevo al suelo, lo que hizo que Santiago se volviera hacia ella de inmediato. La expresión de Santiago cambió al ver el sobre en el suelo y la mirada de sorpresa y traición en el rostro de María. Sabía que ya no podía seguir ocultando la verdad. María, Comenzó,
pero no encontraba las palabras adecuadas para explicar lo que había estado haciendo durante todo ese tiempo. María se sintió abrumada por una mezcla de emociones. Había confiado en Santiago, había comenzado a sentir algo profundo por él, y ahora descubría que todo había sido una mentira. ¿Por qué no me lo dijiste? Fue lo único que pudo decir, su voz temblando de incredulidad y dolor. Santiago se acercó a ella, pero María dio un paso atrás, manteniendo la distancia. Nunca quise hacerte daño, explicó, su voz llena de desesperación. Solo quería que me conocieras por quien soy, no por mi dinero o mi posición. Temía que si sabías la verdad, me juzgarías como todos los demás. ¿Y crees que esto es mejor?, replicó María, sintiendo que la ira comenzaba a arder en su interior. Me has engañado, me has hecho creer que eras alguien que no eres. ¿Cómo esperas que confíe en ti ahora? Las palabras de María eran como puñaladas para Santiago. Sabía que había cometido un grave error, pero no sabía cómo corregirlo. Lo siento, María. Nunca quise que esto llegara tan lejos. De verdad me importas, y no quería arruinar lo que teníamos. María lo miró, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. No sé si puedo seguir con esto, Santiago. Todo este tiempo he sido honesta contigo, y ahora descubro que tú me has mentido desde el principio. Sus palabras eran firmes, pero llenas de dolor. No sabía si podría superar la traición que sentía en ese momento. Santiago sintió el peso de sus acciones caer sobre él como una losa. Todo lo que había temido se estaba haciendo realidad ante sus ojos. María, la mujer que había llegado a significar tanto para él, estaba a punto de alejarse, y todo por una mentira que la había iniciado. María, por favor, dame una oportunidad para explicarme, rogó Santiago, pero ella simplemente negó con la cabeza, sin poder contener más las lágrimas. No puedo ahora, Santiago. Necesito tiempo para pensar, para entender todo esto. María se dio la vuelta y salió del almacén, dejando a Santiago solo, con el sobre en el suelo como testigo mudo de lo que acababa de suceder. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Santiago sintió que una parte de él se había ido con María. Sabía que el daño estaba hecho y que, por mucho que lo intentara, no sería fácil reparar lo que había roto. Las palabras de María resonaban en su mente, y por primera vez, Santiago sintió que estaba a punto de perder lo que más le importaba, no por lo que era, sino por lo que había decidido ocultar. Santiago se quedó en el almacén por un largo tiempo, sintiendo la fría realidad de lo que había sucedido. No sabía cómo, pero estaba decidido a intentar enmendar su error, aunque el camino que tenía por delante parecía más oscuro y difícil que nunca. Después de la revelación en el almacén, María no pudo regresar al taller. Su mente estaba en un torbellino de emociones, y todo lo que podía hacer era caminar sin rumbo por la ciudad, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Las calles que antes le resultaban familiares ahora se sentían ajenas, como si hubiera cruzado a un mundo diferente, uno donde ya no podía confiar en lo que veía o sentía. Santiago. No, Santiago no era quien ella pensaba que era. Cada vez que recordaba su rostro, la manera en que la había mirado con esa mezcla de desesperación y arrepentimiento, María sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo podía haber estado tan ciega? ¿Cómo había podido confiar en alguien que le había ocultado algo tan importante? Durante todo el tiempo que habían pasado juntos, él había sabido quién era ella realmente, pero ella había estado interactuando con una ilusión, con una fachada que ahora se desmoronaba. María se dirigió a un pequeño café, uno que solía frecuentar en sus días libres. Se sentó en una mesa en la esquina, buscando refugio en la familiaridad del lugar. Pidió un té, pero cuando lo tuvo frente a ella, apenas pudo tomar un sorbo. Su mente estaba demasiado ocupada, revisando una y otra vez cada momento que había compartido con Santiago, intentando encontrar alguna señal que hubiera pasado por alto, alguna pista de que no todo era lo que parecía. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que Santiago había sido genuino en muchos aspectos. Sí, le había mentido sobre su identidad, pero las conversaciones que habían tenido, las cosas que le había contado sobre sus pensamientos y sentimientos, ¿acaso todo había sido falso? María no quería creerlo, pero la duda estaba ahí, carcomiéndola por dentro. Mientras tanto, Santiago se quedó en el almacén durante lo que pareció una eternidad, atrapado en su propio infierno personal. No podía dejar de preguntarse en qué momento había perdido el control de la situación. Había comenzado to do con la mejor de las intentions, buscando algo real en un mundo lleno de superficialidad, pero ahora se encontraba en peligro de perder a la única persona que realmente lo importaba. El silencio en el almacén era ensordecedor. Santiago finalmente se levantó y salió,
su mente aún girando. Caminó por los pasillos de la empresa, sintiéndose como un extraño en su propio reino. Los empleados lo saludaban al pasar, ajenos a la tormenta interna que lo consumía. Todo lo que había construido, todo el imperio que controlaba, de repente se sentía vacío, insignificante en comparación con lo que había perdido. Santiago llegó a su oficina, pero no pudo concentrarse en nada. Se sentó en su escritorio, mirando la ciudad desde la ventana. Cada edificio, cada calle que veía, le recordaba lo lejos que había llegado, pero también lo lejos que estaba de lo que realmente deseaba. María había sido un soplo de aire fresco en su vida, alguien que lo había hecho sentir vivo, y ahora estaba a punto de perderla para siempre por una decisión que había tomado desde el principio. Sabía que María necesitaba tiempo, y estaba dispuesto a dárselo, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que encontrar una manera de demostrarle que, a pesar de la mentira, sus sentimientos eran reales, que lo que sentía por ella no tenía nada que ver con su posición o su dinero. Pero, ¿cómo podía hacer eso cuando la confianza entre ellos estaba rota? María, por su parte, seguía luchando con sus propios sentimientos. Se quedó en el café durante horas, mirando su té frío, sin poder encontrar una solución fácil a lo que sentía. Una parte de ella quería simplemente dejar todo atrás, cortar lazos y seguir adelante. Pero otra parte, la parte que había comenzado a enamorarse de Santiago, se resistía a dejarlo ir. Después de todo, él no había sido cruel, no la había utilizado de manera malintencionada, o al menos, eso quería creer. Finalmente, María decidió que necesitaba un respiro. Pagó su cuenta y salió del café, caminando sin rumbo por las calles. Necesitaba despejar su mente, alejarse de todo lo que le recordara a Santiago, aunque fuera solo por un momento. Caminó hasta que sus pies la llevaron a un pequeño parque que solía visitar cuando necesitaba pensar. Se sentó en un banco, observando las personas que pasaban, los niños que jugaban, las parejas que caminaban de la mano. Todo parecía tan simple para ellos, mientras que su mundo estaba patas arriba. Mientras tanto, Santiago también estaba lidiando con su propia tormenta interna. Sabía que no podía esperar que María lo perdonara de inmediato, pero no podía quedarse sin hacer nada. Decidió escribirle una carta, intentando expresar todo lo que sentía, todo lo que no había podido decirle en persona. Quería que supiera cuánto lamentaba haberle ocultado la verdad, pero también quería que entendiera por qué lo había hecho. Santiago pasó la noche escribiendo y reescribiendo la carta, tratando de encontrar las palabras correctas. Cada frase que escribía parecía insuficiente, incapaz de capturar la profundidad de su arrepentimiento y su deseo de arreglar las cosas. Finalmente, cuando el amanecer comenzaba a asomar en el horizonte, terminó la carta. No estaba seguro de si sería suficiente, pero era lo mejor que podía hacer en ese momento. Al día siguiente, Santiago envió la carta a María, sin saber si ella estaría dispuesta a leerla. María, por su parte, regresó a su pequeño apartamento, agotada tanto física como emocionalmente. Cuando encontró la carta esperándola, su corazón latió con fuerza. Sabía que era de Santiago, y durante un largo momento, dudó si debía abrirla. ¿Estaba lista para enfrentar lo que él tenía que decir? Finalmente, se decidió. Abrió el sobre con manos temblorosas y comenzó a leer. A medida que avanzaban las palabras de Santiago, su corazón se suavizaba un poco, pero también sentía la presión del dolor que aún la atormentaba. Las palabras eran sinceras, pero la herida que le había causado seguía abierta. María terminó de leer la carta, pero no supo qué hacer a continuación. Estaba dividida entre la razón y el corazón, sin saber cuál de los dos debía seguir. La decisión no sería fácil, pero sabía que, eventualmente, tendría que tomarla. Los días posteriores a la recepción de la carta fueron un torbellino de emociones para María. Aunque las palabras de Santiago habían tocado una fibra sensible en su corazón, la herida de la traición seguía abierta. La sinceridad en su carta era innegable, pero eso no borraba el dolor de haber sido engañada. María sabía que debía tomar una decisión, pero cada vez que pensaba en lo que debía hacer, se encontraba sumida en una profunda confusión. Santiago, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Sabía que la carta era solo el primer paso, y estaba dispuesto a hacer todo lo que estuviera en su poder para demostrarle a María que sus sentimientos eran genuinos. Decidió que, para reconquistarla, debía mostrarle que estaba dispuesto a renunciar a todo por ella. Así que, con una determinación renovada, Santiago empezó a planear su próximo movimiento. El fin de semana siguiente, Santiago esperó a María fuera de su apartamento. Había decidido que no podía dejar pasar más tiempo sin hablar con ella cara a cara. Cuando la vio salir,
Su corazón latió con fuerza. María se detuvo al verlo, sorprendida de encontrarlo allí, pero no dijo nada. Santiago se acercó, con una mezcla de nerviosismo y determinación en su mirada. María, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero por favor, dame solo un momento, comenzó Santiago, su voz suave pero llena de urgencia. María lo miró con una expresión indecisa, pero finalmente asintió, permitiéndole continuar. Santiago respiró hondo antes de hablar. Sé que te hice daño, y lo lamento más de lo que puedo expresar con palabras. No hay excusa para lo que hice, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que lo que siento por ti es real. Estoy dispuesto a renunciar a mi vida de lujos, a mi empresa, a todo, si eso significa tener una segunda oportunidad contigo. María escuchó atentamente, sorprendida por la intensidad de las palabras de Santiago. Podía ver en sus ojos que estaba siendo completamente sincero, pero eso no borraba el dolor que aún sentía. Santiago, aprecio lo que estás diciendo, pero no se trata solo de eso. No es solo tu dinero o tu posición lo que me preocupa. Es el hecho de que me mentiste desde el principio. ¿Cómo puedo confiar en alguien que no fue honesto conmigo desde el principio? La pregunta de María era la que Santiago había temido enfrentar, pero sabía que era necesaria. Tienes razón, admitió él, su voz cargada de arrepentimiento. Te mentí, y fue un error terrible. Pero lo hice porque tenía miedo, miedo de que no vieras más allá de mi dinero, miedo de que no me amaras por lo que soy realmente. Lo que no me di cuenta es que, al hacerlo, no solo te estaba engañando a ti, también me estaba engañando a mí mismo. María sintió un nudo en la garganta al escuchar sus palabras. Santiago estaba siendo completamente vulnerable, y eso la conmovió más de lo que esperaba. Sin embargo, todavía había una barrera entre ellos que no podía ignorar. Santiago, no sé si puedo superar esto. Lo que hiciste me lastimó mucho, y no sé si alguna vez podré volver a confiar en ti como antes. Santiago asintió, sabiendo que no sería fácil. Entiendo, y no espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar tu confianza de nuevo. Si eso significa empezar desde cero, sin dinero, sin empresa, lo haré. María lo miró, viendo la determinación en sus ojos. Sabía que Santiago estaba dispuesto a hacer grandes sacrificios por ella, pero también sabía que la confianza no se recuperaba de la noche a la mañana. No puedo prometerte nada, Santiago, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Pero necesito tiempo para pensar, para sanar. Si realmente estás dispuesto a esperar, quizás podamos encontrar una manera de seguir adelante, pero no puedo asegurarte nada ahora. Santiago asintió, entendiendo la gravedad de sus palabras. Tómate todo el tiempo que necesites, María. Estaré aquí, esperando, porque creo que lo que tenemos vale la pena. No quiero perderte. María asintió ligeramente, sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado, estaba el dolor de la traición, pero por otro lado, estaba el profundo afecto que aún sentía por Santiago. Sabía que la decisión no sería fácil, pero estaba dispuesta a darle una oportunidad, aunque fuera una pequeña, de demostrarle que podía confiar en él. Gracias, Santiago, fue todo lo que dijo antes de darle la espalda y regresar a su apartamento, dejándolo solo en la acera. Santiago observó cómo se alejaba, su corazón pesado pero lleno de una renovada esperanza. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo, porque creía que María era la mujer con la que quería compartir su vida, sin importar las dificultades que tuvieran que superar. Mientras María cerraba la puerta detrás de ella, se apoyó contra ella, cerrando los ojos por un momento. Sabía que tenía mucho que pensar, pero algo dentro de ella le decía que Santiago merecía al menos una oportunidad para demostrarle que podía cambiar. Aunque su corazón estaba dividido, estaba dispuesta a darle el tiempo que él también necesitaba para demostrar que sus palabras no eran solo promesas vacías. María y Santiago estaban en un punto crucial de su relación, uno que determinaría si su historia de amor continuaría o si terminaría allí. Pero en ese momento, ambos sabían que, aunque el futuro era incierto, aún había una posibilidad, una pequeña luz al final del túnel, que les daba la esperanza de que todo podría mejorar. Después de la intensa conversación con María, Santiago sabía que debía actuar. Las palabras ya no eran suficientes. Necesitaba demostrar con hechos que estaba dispuesto a cambiar, a hacer lo que fuera necesario para demostrarle a María que sus sentimientos eran reales. Durante los días siguientes, Santiago reflexionó sobre cómo podría hacer esto. No era solo cuestión de renunciar a su fortuna o a su empresa.
Se trataba de demostrar que su amor por María estaba por encima de cualquier cosa material. Una idea comenzó a formarse en su mente, una que al principio le pareció radical, pero que pronto se dio cuenta de que era lo único que tenía sentido. Decidió que debía desprenderse de todo lo que había sido su vida hasta ese momento, renunciar a la empresa que había heredado y construido, y empezar de nuevo, desde cero, sin nada que lo atara a su pasado. Solo así podría demostrar la María que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Santiago se reunió con su equipo directivo y les comunicó su decisión. La reacción fue de incredulidad y sorpresa. Ninguno de sus asociados podía entender por qué Santiago, uno de los empresarios más exitosos de la ciudad, estaba dispuesto a dejarlo todo. Pero Santiago fue claro: es algo que debo hacer. No puedo seguir adelante con mi vida sabiendo que lo que más valoro es una mentira. Necesito empezar de nuevo, y para eso, debo dejar todo atrás. Los días siguientes estuvieron llenos de trámites y decisiones difíciles. Santiago comenzó a transferir la administración de la empresa a un equipo de confianza, asegurándose de que todo quedara en buenas manos. También puso en venta sus propiedades y activos, dejando claro que no se quedaría con nada que pudiera recordarle su antigua vida. Todo lo que quería era un nuevo comienzo, libre de las ataduras del pasado. Mientras tanto, María continuaba con su vida, intentando mantener la distancia emocional que había impuesto entre ella y Santiago. Sin embargo, no podía evitar pensar en él, en las palabras que le había dicho y en la determinación que había visto en sus ojos. Sabía que Santiago era sincero, pero también sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. Una tarde, María recibió una llamada inesperada. Era uno de los asociados de Santiago, informándole que él había decidido dejar la empresa y que se estaba preparando para irse de la ciudad. María sintió que su corazón se detenía por un instante. Aunque había dicho que necesitaba tiempo, no esperaba que Santiago tomara una decisión tan drástica. La noticia la dejó atónita, y por primera vez desde la revelación en el almacén, sintió el impulso de ir a verlo. Esa noche, María fue al lugar donde todo había comenzado, el taller. Cuando llegó, encontró a Santiago allí, empaquetando sus últimas pertenencias. La sala estaba casi vacía, solo quedaban unas pocas cajas y el eco de lo que había sido una parte importante de sus vidas. Santiago levantó la vista al verla entrar, y sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y alivio. María. Comenzó, pero no pudo continuar. No había palabras suficientes para expresar lo que sentía en ese momento. María se acercó lentamente, mirando a su alrededor, notando cómo el lugar que había conocido también ahora parecía tan extraño y vacío. «Me dijeron que te vas», dijo finalmente, su voz suave pero cargada de emoción. Santiago asintió. «Sí. Decidí que es lo mejor. No puedo seguir aquí, no después de todo lo que pasó. Necesito un nuevo comienzo, y para eso, tengo que dejar todo atrás». María lo miró, intentando comprender la magnitud de lo que le estaba haciendo. «¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?», preguntó, sabiendo que la decisión que había tomado no era algo pequeño. Santiago asintió de nuevo, con una determinación que no dejaba lugar a dudas. «Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida, María. Quiero empezar de nuevo, sin mentiras, sin secretos. Si significa que puedo tener una oportunidad contigo, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa». María sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Las acciones de Santiago hablaban más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Él estaba renunciando a todo lo que había conocido, a todo lo que lo definía, por una oportunidad de redimirse ante ella. Sabía que este no era un sacrificio que alguien hiciera a la ligera. «Santiago». Comenzó, pero su voz se quebró. No sabía que Decker. Una parte de ella quería detenerlo, decirle que no necesitaba hacer esto, que ella lo perdonaría sin necesidad de tal sacrificio. Pero otra parte sabía que esto era algo que Santiago necesitaba hacer, no solo por ella, sino por él mismo. «María», dijo Santiago, dando un paso hacia ella. «No espero que me perdones de inmediato. No espero que olvides lo que hice. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para demostrarte que lo que siento es real. Si eso significa empezar de nuevo en otra parte, lo haré». María lo miró, y en ese momento, se dio cuenta de que, a pesar del dolor que había sentido, a pesar de la traición, aún lo amaba. Santiago había cometido un error, pero también estaba dispuesto a sacrificarse por ella de una manera que nadie más lo haría. Ese sacrificio significaba más para ella que cualquier palabra o gesto. Finalmente, María dio un paso hacia él y lo abrazó, dejando que sus lágrimas fluyeran libremente.
Santiago la rodeó con sus brazos, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, había hecho lo correcto. No había garantía de lo que el futuro les deparaba, pero en ese momento, estaban juntos, y eso era lo único que importaba. Gracias, susurró María contra su pecho. Gracias por ser honesto conmigo, por hacer esto por nosotros. Santiago no respondió, porque sabía que las palabras ya no eran necesarias. El sacrificio que había hecho era su manera de decirle que estaba dispuesto a todo por ella, y ese mensaje había llegado a su destino. Esa noche, Santiago y María se quedaron en el taller, hablando durante horas sobre sus miedos, sus sueños y lo que el futuro podría traer. No había promesas vacías, solo la realidad de dos personas que estaban dispuestas a intentarlo de nuevo, esta vez con la verdad como cimiento de su relación. Con la mañana siguiente, un nuevo capítulo en la vida de Santiago y María comenzó a tomar forma. Después de la noche que pasaron juntos en el taller, hablando y compartiendo sus más profundos pensamientos y sentimientos, ambos sabían que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Santiago había tomado una decisión crucial al desprenderse de todo lo que había definido su vida hasta ese momento, y ahora, sin la carga de las mentiras y el peso de su posición, se sentía liberado, listo para empezar de nuevo. Los días que siguieron estuvieron llenos de ajustes y cambios. Santiago, habiendo renunciado a su empresa y a la vida de lujos que había llevado, se mudó a un pequeño apartamento en un barrio modesto, cerca del lugar donde María vivía. Quería estar cerca de ella, pero también quería demostrarle que estaba comprometido con la nueva vida que ambos estaban construyendo, una vida basada en la honestidad y la sencillez. María, por su parte, había decidido darle una segunda oportunidad a Santiago. Sabía que las heridas de la traición no sanarían de un día para otro, pero también sabía que él estaba haciendo un esfuerzo sincero para ganarse de nuevo su confianza. Poco a poco, comenzaron a pasar más tiempo juntos, redescubriéndose en este nuevo contexto, donde las expectativas sociales y la presión del estatus habían quedado atrás. Uno de los primeros pasos que dieron juntos fue comenzar a trabajar en el sueño de María de abrir su propio taller. Con el apoyo de Santiago, aunque ahora en una capacidad mucho más modesta, María pudo encontrar un pequeño local en una calle tranquila, donde comenzó a diseñar y confeccionar sus propios vestidos. Santiago estaba allí a su lado, no como el magnate que podía comprar todo lo que quisiera, sino como un compañero, dispuesto a trabajar y apoyar a María en su camino hacia la independencia. El taller se convirtió en un símbolo de su nueva vida juntos. Era un lugar donde podían ser ellos mismos, sin pretensiones, sin secretos. Santiago ayudaba en todo lo que podía, desde pintar las paredes hasta organizar los materiales. María lo guiaba en su trabajo, y a menudo se reían juntos mientras trataban de resolver los pequeños problemas que surgían al poner en marcha un nuevo negocio. Con el tiempo, el taller de María comenzó a ganar reputación en el barrio. Sus diseños, llenos de creatividad y delicadeza, empezaron a atraer a clientes que valoraban la calidad y el toque personal que ella ponía en cada prenda. Santiago observaba con orgullo cómo el sueño de María se hacía realidad, y aunque su rol ahora era más de apoyo que de liderazgo, se sentía más realizado y feliz que nunca. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos en que las dudas y los miedos volvían a surgir, especialmente cuando recordaban lo que había sucedido antes. María a veces se encontraba preguntándose si realmente podía dejar el pasado atrás, si podía confiar en Santiago completamente de nuevo. Y Santiago, por su parte, tenía que lidiar con el temor de que, a pesar de todos sus esfuerzos, nunca sería capaz de borrar la mancha de su traición. Un día, mientras trabajaban en el taller, María se detuvo y miró a Santiago. Él estaba concentrado en lo que hacía, ajeno a su mirada. María se dio cuenta de cuánto había cambiado desde que lo conoció, de cuánto había renunciado por estar a su lado. En ese momento, supo que aunque el camino había sido difícil, estaban construyendo algo mucho más fuerte y verdadero que cualquier cosa que hubieran tenido antes. Santiago, dijo suavemente, llamando su atención. Él levantó la vista y sonrió, como siempre lo hacía cuando ella lo llamaba. Quiero que sepas que, aunque aún tengo miedo, estoy feliz de que hayamos decidido seguir adelante juntos. Lo que estamos construyendo aquí, esto es real. Es lo que siempre quise, y estoy agradecida de que estés a mi lado. Santiago sintió que su corazón se llenaba de calidez al escuchar sus palabras. Yo también, María respondió, acercándose a ella y tomando su mano. No puedo imaginar mi vida sin ti ahora. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero te prometo que haré todo lo posible para que nuestro futuro sea el mejor que podamos tener, juntos. María asintió, sintiendo una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que aún tendrían desafíos por delante,
pero también sabía que, mientras estuvieran juntos y fueran honestos el uno con el otro, podrían superar cualquier cosa. Con el paso del tiempo, la relación entre Santiago y María se fortaleció. Aprendieron a comunicarse de manera abierta, a confiar en sus sentimientos y a apoyarse mutuamente en todo momento. Los problemas que surgían en el camino eran enfrentados juntos, y cada obstáculo superado solo servía para acercarlos más. El taller de María siguió creciendo, y pronto, lo que había comenzado como un pequeño negocio se convirtió en una tienda reconocida en el barrio, con clientes leales que apreciaban no solo los hermosos diseños, sino también la atención y el amor que se ponían en cada detalle. Santiago, por su parte, encontró su lugar en esta nueva vida, no como el empresario que había sido, sino como un hombre sencillo, satisfecho con el valor de las pequeñas cosas y el amor verdadero. La vida que Santiago y María habían construido juntos no era perfecta, pero era real, y eso era lo que más valoraban. Habían aprendido que el amor no se trata de grandes gestos o riquezas materiales, sino de honestidad, sacrificio y la voluntad de estar juntos a pesar de las dificultades. Una noche, mientras cerraban el taller después de un largo día de trabajo, Santiago miró a María y dijo: ¿Recuerdas cómo comenzó todo esto? Nunca imaginé que terminaríamos aquí, pero estoy agradecido por cada paso que nos trajo hasta este momento. María sonrió, asintiendo mientras apagaba las luces. Sí, ha sido un viaje increíble. Y lo mejor es que esto es solo el comienzo. Santiago la abrazó, sintiendo que finalmente estaban donde siempre habían debido estar. Sí, el comienzo de algo hermoso, susurró mientras la besaba suavemente, con la promesa de un futuro lleno de amor y posibilidades. Y así, con la promesa de seguir construyendo su vida juntos, Santiago y María comenzaron una nueva jornada, más fuertes y más unidos que nunca, listos para enfrentar lo que fuera que el futuro les deparara.